Hola, bienvenidos a Lo Más Trinado. Hoy por fin conoceremos las 12 preguntas que se han formulado con la ayuda de millones de colombianos que participaron a través del formulario para la consulta popular que fue publicado en la página oficial del Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo, precisamente desde donde hoy se está haciendo una rueda de prensa con el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, donde están allí respondiendo preguntas a medios de comunicación nacional e internacional, dando a conocer estas 12 preguntas que aparecerán en el formulario de la próxima consulta popular a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que estas preguntas primero tienen que pasar por el Congreso, donde se va a aprobar esta consulta popular. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado. Vamos a conocer cuáles son los pasos a seguir a continuación en esta rueda de prensa pedagógica. Bueno, muy buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa. Los hemos convocado a todas y a todos ustedes, el Ministerio del Interior, el ministro Armando Benedetti y quien les habla, el ministro del Trabajo, con el propósito de presentarles a ustedes las 12 preguntas que hemos trabajado, que hemos formulado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, y por supuesto las 12 preguntas que hemos conversado y que hemos acordado con el señor presidente de la República, presidente Gustavo Petro. Estas serán las 12 preguntas que radicaremos junto con la solicitud ante el Senado de la República el próximo 1 de mayo, en el marco de la gran movilización que ocurrirá en todo el país a propósito del Día de los Trabajadores en el mundo y en Colombia. Como lo anunció el presidente de la República, él mismo en persona, junto con sectores sociales, no solo sindicales, sino también de otros sectores del país y de la ciudadanía, y el conjunto de los ministros radicará ante la Secretaría del Senado de la República. Entonces, esta convocatoria del día de hoy es precisamente para presentarles al país y a ustedes estas 12 preguntas que constituyen, repito, el alma y la columna vertebral de la reforma laboral, que serán puestas a consideración para su votación de los ciudadanos y ciudadanas en la consulta popular, que esperemos sea avalada o sea facilitada con el visto bueno del Senado de la República en su plenaria, y que se realizará en la fecha en que el presidente de la República así lo determine, en los 3 meses siguientes a la aprobación de la solicitud de consulta en la plenaria del Senado de la República. Oye, yo siempre te espero. Es que tengo debate de control político y me están esperando. Ya te esperan también. Bueno, como lo dijo el señor presidente en el día de ayer, hoy se van a presentar ante la opinión pública cuáles son las 12 preguntas que hay para... ¿Qué? No, disculpen. Como lo dijo el señor presidente de la República, hoy se están presentando las 12 preguntas que se van a radicar el 1 de mayo en el Día del Trabajador en el Senado de la República. ¿Cómo empezó todo este proceso? Porque no hay que olvidar. Como nunca antes en la historia del Congreso de la República, unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firmaron e hicieron mayoría para que no hubiera debate en la Comisión Séptima del Senado. Con la misma presidenta que ahorita está torpedeando la salud, pero ahorita voy para allá. Entonces, todo empieza porque unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firman negando el debate como nunca antes se había visto en el Congreso de la República. Ese día el presidente de la República decide irnos al pueblo a hacer una consulta sobre el tema de la reforma laboral.
Hay una sentencia, la 180 la 180 del 94, que dice que cuando hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, dirime una consulta. Entonces, ojo con esto, porque hay mucha gente que dice que es ilegal e infantilmente he escuchado a algunas personas que dicen que ha habido presiones por parte del gobierno al Senado de la República. No ha habido ninguna presión. Se está ejerciendo lo que es el mecanismo de participación ciudadana, que es lo que realmente ama la democracia. Las marchas, los votos, los pedimentos del pueblo para participar, las urnas, las pancartas, eso es lo que ama realmente la democracia. Y con eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo la consulta. No es ninguna presión para absolutamente nada, sino es para también diferenciar quiénes están con la clase dirigente y quiénes están con la clase obrera. Es así de sencillo ese punto. Yo no sé si tengan algunas preguntas para que las hagan al doctor Sanguino. Ministro, el presidente hoy dice en su cuenta de X Sí. que si no va a pasar, no se aprueba en el Congreso, estas preguntas se podría facultarse al presidente de expedir por decreto. No, él dice, porque creo que la FM dice que no son vinculantes y son vinculantes. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el presidente y su ministro firman la solicitud de la consulta al Senado de la República. Tienen 30 días el Senado para pronunciarse sobre qué pasa con la consulta, si sí o si no. Ya el presidente del Senado, actualmente Efraín Cepeda, sabe del tema, porque la consulta popular de Claudia López se tramitó siendo el presidente del Senado de la República. Por lo tanto, él sabe cómo se tramita y se tramita como una proposición, sí o no, de acuerdo a lo que se dé para eso. No hay que hacer comisiones, ni ponentes, ni nada de eso. Entonces, una vez que pasa, si es que pasa, o si no se pronuncia el Senado, el presidente de la República tiene los siguientes 3 meses para convocar a elecciones. ¿Qué pasa si se gana la consulta? Si se gana la consulta, el Congreso tiene 2 periodos para entonces sacar la ley con base en lo que se aprobó la consulta, o si no, el presidente de la República lo puede sacar por decreto. O sea que sí es vinculante con base en los requisitos y los procesos que les estoy diciendo. No, y además para ser más precisos, el resultado de la consulta, si es afirmativo, es de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República de Colombia en el periodo inmediatamente siguiente. Si el Congreso no lo hace, el presidente queda automática y constitucionalmente facultado para expedir por decreto, por un decreto ley o por decretos, el contenido votado afirmativamente por los ciudadanos en la consulta popular. Así que aquí no hay tutía ni hay esguince. Es absolutamente claro que la consulta como mandato popular y como expresión de la soberanía popular es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República. Ministro, ¿está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Esto automáticamente, o la intención del gobierno es acabar contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo. Si esta pregunta pasa, ¿eso se acabaría en Colombia? ¿Esa es la intención del gobierno? No, fíjate que la reforma laboral no dice eso. Dice como regla general el contrato a término indefinido. Y si es como regla general, quiere decir que hay circunstancias en las cuales opera el contrato a término fijo y el contrato por prestación de servicios o el contrato a labor. Y eso, por supuesto, tendrá que definirse. Está definido en el proyecto de reforma laboral las circunstancias en las que eso ocurre. Yo te pongo un ejemplo. Tus colegas periodistas que trabajan en el Congreso de la República trabajan en una función misional, porque no hay cosa más misional en el Congreso de la República que la comunicación de lo que ocurre en el Congreso de la República.
Y todos sabemos, quienes somos congresistas, el drama que viven los periodistas que laboran en el Congreso de la República por prestación de servicios. Cada 3 meses tienen que estar detrás de que les renueven el contrato a voluntad del presidente de la corporación respectiva, de la Cámara o del Senado. Trabajan 8, 9 meses al año, duran 3 o 4 meses cesantes a lo largo del año y viven en una situación de inestabilidad laboral. Esa inestabilidad, además, ya ha sido denunciado, ha sido fuentes de abusos de todo tipo, de congresistas o de miembros de de las juntas directivas del Congreso, de las mesas directivas, o de congresistas sobre colegas de ustedes que laboran, ustedes lo saben muy bien en las circunstancias que lo hacen en el Congreso. Por eso la regla general es el contrato a término indefinido y por supuesto se mantienen las otras formas de contratación de acuerdo a las circunstancias particulares. Pero si quieren, leemos, Armando, las preguntas, ¿no? Y a lo que vinimos. Hola, el ministro de Trabajo que trabaje. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Pues sí, está bien. ¿Sí o no? Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? Tercero, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? Quinto, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? Sexto, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Sí o no? Séptimo, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Sí o no? No, sí. Octavo, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, noveno, está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Sí o no? 10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Sí o no? 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Sí o no? Y 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Sí o no? Esas son las 12 preguntas que radicaremos junto con la solicitud ante el Senado de la República, o que radicará el presidente de la República el próximo 1 de mayo, y que serán puestas a consideración para su votación por parte de los ciudadanos en la consulta popular. Haciendo preguntas
para aterrizar estas 12. ¿Cómo fue ese proceso y hasta dónde tuvo en cuenta justo la inquietud y preguntas de los colombianos? Fue un trabajo mancomunado con el señor ministro de Trabajo. Después entonces se lanzó la página digital para que se hicieran varias propuestas de preguntas. De ahí salieron 2, salieron 3, pero después se eliminó una. Y al mismo tiempo siempre fue supervisada por el señor presidente y él tuvo la última palabra de que iba y que no iba. Eso fue lo que realmente sucedió. ¿Cuáles fueron esas 2 preguntas, ministro, que fueron incluidas? Una fue la del crédito y la otra no me acuerdo. La que se quitó fue una que logramos anunciar, que era la del subsidio para la paga de las horas extras. Se cogió, pero después se quitó. Y la del crédito preferencial creo que se cogió de las consultas que estaban ahí también. Ministro, todos están de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con las preguntas. O sea, todo mejora. Menos el Congreso. Menos el Congreso. Pinto y su combo. Igualar el hecho del poder, del querer y del poder. Porque finalmente el 90% de las empresas en Colombia son microempresas y esos son costos laborales que sí van a ir a multinacionales también, pero también van a las pequeñas empresas. Entonces, y en el caso de que no se apruebe... Pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, Eso es para todo ti. el mundo va a votar que sí, eventualmente. Menos el Congreso, te repito. O sea, esto es tan bueno. No, es que ya votó negativo. Es que ya lo hizo la Comisión Séptima de Senado. Y si la gente eventualmente dice sí, el sector privado no va a tener ese músculo para garantizar. Pero ¿de dónde saca usted los estudios que ha hecho el Ministerio de Trabajo? Me los ha compartido buena. No, porque eso se están haciendo, pero los estudios iniciales que me ha compartido el señor Ministro de Trabajo muestran que sí se puede hacer. Yo no sé dónde sacan que no se puede hacer. Ministro, pero usted dice... Mire, más o menos, él tiene mejores datos, pero más o menos, que no me acuerdo los datos, casi que el 50% de las empresas son medianas y pequeñas empresas. Más del 90%. No, el 50, y son como 10, y son como 10 millones de personas. Las otras que son informales son como 7 millones de personas, y solamente el 0.3 son las grandes empresas. Ministro, pero usted dice... que son 4 millones de personas. Entonces, ¿de dónde se saca que no se puede? Porque serán masas laborales a las pequeñas. Pero es que tú no lo vas a fregar. Es que, a ver, un microempresario es ¿de qué? ¿De 5 empleados? ¿De 10 empleados? De menos de 10. De menos de 10. Y un pequeño empresario es de 50 personas. Entonces, no, usted no puede... Esto está hablando de 2.000 pesos la hora. Pero además quiero agregar lo siguiente. El punto 3, o la pregunta 3, tiene que ver precisamente con tasas preferenciales e incentivos para los proyectos productivos, o mejor, para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué quiere decir? Tasas preferenciales en crédito, que es un factor distinto al factor salarial en el proceso de producción de las empresas o de productividad de las empresas, y subsidios, que pueden ser subsidios, por ejemplo, en servicios públicos. Hoy a una microempresa en la costa caribe colombiana le cuesta más la luz o el servicio de energía eléctrica que lo que significaría pagarle un 25% adicional por festivos y dominicales. Así que es mucho mejor para ese microempresario que haya una acción del Estado que signifique incentivos en factores distintos al factor salarial, ¿no? Que quitarle o disminuirle derechos a los trabajadores sobre pretexto de que eso no ahoga ni ahorca financieramente a las empresas. Las empresas no se están ahorcando, las pequeñas y las micros y las medianas empresas no se ahorcan en Colombia, ni fracasan, ni siniestran por los costos laborales. Eso es una ficción. Exacto. Del discurso de algunos sectores empresariales. Excúsame, esos otros factores salariales son los que más inciden, ¿no?, en la quiebra de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Así que aquí lo que estamos proponiendo, o lo que le estamos preguntando a los colombianos, es si están de acuerdo con tasas preferenciales en materia de crédito y con subsidios
o estímulos o incentivos de otro tipo distinto al factor salarial. Porque aquí, digamos, la gracia de esta apuesta de reforma progresista del gobierno y el sentido es garantizar trabajo digno y decente y al mismo tiempo proteger el empresariado, los empleos y la productividad. Mira, te complemento con esto. Consultado con expertos de la Dirección Nacional de Planeación, con Hacienda y con Trabajo, es mentira que una reforma laboral te dé más puestos o no te dé más puestos. Ya tuvimos una en el 2002 y nunca buscó más sitios de trabajo para los colombianos. O sea que es mentira ese sofisma con el cual nos quieren distraer. Sí, claro. Pero no, sí, le vamos a pedir el favor que trabaje ese día. Claro. Pero además el 20 de julio también es festivo y es el día en el que se están las sesiones del Congreso. O sea que el señor secretario Diego González seguramente nos va a recibir ese día radicando la solicitud con el cuestionario. Bueno, ahí finalizó la rueda de prensa con el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. En esta rueda de prensa donde ya conocimos las 12 preguntas. Estas 12 preguntas serán presentadas en el Congreso el 1 de mayo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, que está convocando a las calles en el Día del Trabajo a nivel nacional en todas las plazas públicas del país, de Colombia. Y pues este día se va a presentar en el Congreso estas 12 preguntas que posteriormente serán aprobadas. De no ser así, pues ya escuchamos al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que nos dice que si el Congreso dice que no a estas preguntas, pues el presidente Gustavo Petro pasará por decreto esta consulta popular para que se presente en el Consejo Nacional Electoral y después el país participará en esta consulta popular sobre estas 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral. Acá dice el presidente Gustavo Petro que este 1 de mayo el pueblo de Colombia sale a la calle a todas las plazas públicas a entregar al Senado el texto de la consulta popular. Presentaré ante el pueblo la espada de Bolívar desenvainada que nos guiará a ganar el sí en la consulta. Vamos por la gran Colombia. Así pues que aquí termina esta rueda de prensa con las 12 preguntas que van a estar también publicadas en todas las redes sociales. En todas las redes sociales del Ministerio del Trabajo y del Ministerio del Interior y pues de todos los senadores del Pacto Histórico, incluso las redes sociales de Lo Más Trinado, para que sigan a @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por suscribirse al canal. Chao, un abrazo para todos.